¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos a hablar de eurobonos, porque tenemos un dilema, eurobonos o rescate. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo Efectivamente lo llevas? Bien, bastante bien. Y efectivamente, como tú decías, ese es el dilema. Y yo prefiero rescate, ya desde aquí lo digo, lo vamos a ampliar en la pizarra, pero yo, entre que le den dinero a este gobierno sin ningún tipo de limitación o que nos rescaten desde la Unión Europea, pido rescate. Por cierto, el otro día escuchaba a María Jesús Montero decir que el 26 ya podremos llevar una vida normal, o sea, nos quedan muy poquitos días, 26 de abril. Bueno, yo creo que se va a alargar un poquito más. Y vida normal, habría que definir qué entendemos por vida normal. Bueno, hemos titulado esta pizarra 4 imágenes que no nos muestran ni un debate que va mucho más allá del déficit. ¿Por dónde quieres empezar, Domingo? Sí, pues lo primero es decir exactamente esto, que no vamos a hablar del déficit. Esto se sorprenderá a la gente porque normalmente el debate de los eurobonos, vamos a ir más allá, vamos a ir casi el debate sobre lo que es la Unión Europea, la Unión Monetaria y todo lo que implica. Y este tema normalmente siempre se empieza hablando del déficit y, bueno, pues desde el norte de Europa se dice, los países del sur habéis incumplido en estos últimos 10 años, no habéis aprovechado la época de bonanza, ahora nos pedís ayuda. Y desde los países del sur pues, se les dice, oye, realmente esta es una situación dramática, inesperada, no me vengas ahora a decirme que si en el año 2015 o 2016 me salté el objetivo de déficit para no ayudarme ahora, sería absurdo. Digamos, así, simplificando mucho, estos pueden ser los términos generales del debate. Pero bien, nosotros vamos a plantear este tema como si no hubiera déficit. Ya sabes, como si alguna vez esta imagen, ¿no? El extraterrestre que nos ponen aquí, vamos a hablar con ese extraterrestre que no sabe nada y no le vamos a hablar del déficit de los últimos 10 años. Como si no existiera, como si España hubiera cumplido con sus obligaciones, que es mucho decir esto, porque no hemos cumplido nada, pero vamos a olvidarlo. No ha habido déficit, España ha seguido más o menos las mismas reglas que Alemania, que Holanda, también nos olvidamos de que Alemania incumplió en la década de los 2000, partimos de cero. Debate de eurobonos, de Unión Monetaria y de la Unión Europea desde cero. Y a partir de ahí nos hacemos una serie de preguntas y, bueno, un planteamiento un poquito diferente al habitual, aunque yo creo que las conclusiones también son similares a algunas de las que hemos dicho en anteriores pizarras sobre este tema. Voy a ver si la imaginación me da para tanto. Claro, y me pides mucho. Claro, que te imagines que los gobiernos españoles no han tenido déficit y se han comportado de forma razonable con las cuentas públicas. Yo sé que es pedir mucho, pero bueno, yo a ti y a los que nos ven te lo pido encarecidamente. Vamos a imaginarnos ese escenario. 2 preguntas, para empezar, ¿no? Claro, y lo primero que nos tenemos que hacer a la hora de plantear este debate, porque es como que nadie se hace estas 2 preguntas, son muy importantes. La primera es, ¿sería bueno para España? Esto es importante porque muchas Hombre, yo veces... entiendo que sí. Claro, es que nos dan por hecho que sí, nos dan por hecho que esto es una lucha Holanda y Alemania contra España e Italia y que entonces nosotros queremos arrancarles la promesa de los eurobonos y ellos se resisten. Pero mi primera pregunta es, cuidado, demos unos pasitos hacia atrás. A nosotros como país, es decir, desde el punto de vista más egoísta posible, como españoles, ¿nos interesan los eurobonos? Yo tengo muchas dudas y ahora explicaremos por qué. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no fuimos más austeros? Y me dirán, hombre, ya me estás haciendo trampa, vamos a hablar del déficit. No. No entro en los objetivos de déficit, en lo que pactamos con Bruselas o si hemos incumplido el pacto de estabilidad. Lo que digo es, cuando empecemos esta discusión, también las peticiones que hagamos hacia la Unión Europea de si nos dejan o no nos dejan endeudarnos más, una pregunta clave que debe, no sé, sobrevolar esta cuestión es ¿qué hubiera pasado si en España hubiéramos aplicado principios de más contención del gasto o de más equilibrio presupuestario en los últimos 10 años? Pues probablemente cada tendríamos muchísimo más dinero y tendríamos muchísimo más margen. Entonces, sin entrar en el cumplimiento o incumplimiento de la norma de la Unión Europea, no es eso lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es, si durante estos últimos 10 años, digamos, nos habría ido mejor y sobre todo ahora tendríamos una posición muchísimo más sólida para afrontar esta crisis, cuidado, los intereses y el dinero y el déficit de ahora viene del pasado, con lo cual el dinero que nos gastaremos en intereses en el futuro lo estamos construyendo ahora. Entonces, eso ¿Me tampoco... estás diciendo que no hemos recortado?
Sí, sí, pero fíjate, ni siquiera entro en eso, porque ya entras en recortes y parece una discusión ideológica. Yo no me meto en eso. Lo que digo es que cada euro que pidamos prestado ahora lo tendremos que pagar en los próximos años. Entonces, no digo que no lo pidamos. Lo que digo es que tengámoslo en cuenta, porque eso es lo que no hemos tenido en cuenta en los últimos 10 años. Digamos, las madres mías de ahora, ay, madre mía, que no podemos acceder a los mercados, o ay, que necesitamos un déficit enorme, en parte se fue construyendo durante estos últimos 10 o 12 años, sin entrar en la cuestión de si hemos cumplido o no las reglas con la Unión Europea. La cuestión es simplemente todo lo que ahora todo el déficit en el que incurramos ahora será ese dinero que gastaremos en intereses y que no podremos gastar en otra cosa. Ya lo hemos dicho en alguna otra pizarra. Cada euro que te gastas en el pago de intereses es un euro que no puedes destinar a construir una carretera, un hospital o tema de educación. Digo estos gastos porque son los más demagógicamente utilizados en el debate público español. No sé si alguien todavía se puede preguntar por qué no nos quieren ayudar. Sí, pero pues hay mucha gente que se lo pregunta. Entonces, por ahí vamos a empezar, ¿no? Muchas veces cuando se hace cuando se trata este tema, en España se hace una caricatura muy fea. Quizás en otros países de Europa, desde la prensa en algunos casos, pues también se hace una caricatura de los países del sur, pues como unos vagos, como gente que quieren aprovecharse de los PICs. ¿No? Sí, un poco sí, esa imagen de que nos queremos aprovechar de ellos y sacarles todo el jugo de su laboriosidad, ¿no? Ellos trabajan para que nosotros veamos. Esa caricatura la cigarra es falsa. Y la hormiga. Sí, un poco sí. Entonces, sí, exactamente esa es un poco a veces la que se hace desde el norte de Europa. Esa caricatura no es cierta, yo creo, pero cuidado, la caricatura que estamos haciendo nosotros enfrente tampoco. Eso es lo primero que a mí me gustaría avanzar es vamos a tratar de entender a esos países. Entonces, aquí hemos puesto una serie de artículos. Están en inglés, pero están en inglés porque yo creo que mejor leer a los que escriben desde esos países para poder entender también sus razones. Pues ahí hemos puesto un artículo del Financial Times, uno de un periódico alemán, el Spiegel, pero está en inglés, de Bloomberg. Es una columna de opinión que en realidad escribe un italiano, pero escribe un italiano casi desde un punto de vista tratando de ponerse en la piel y de por qué serían o no posibles los eurobonos ahora mismo, ¿no? El Spiegel, por ejemplo, es un periódico alemán que está abogando por los eurobonos, con lo cual, que nadie piense, de hecho, este artículo que citamos ahí es favorable y lo que viene a decir es tenemos que hacer algo para ayudar a los países del sur de Europa. Pero sí, la traducción del titular, Domingo, sería algo así, que Europa lucha por encontrar un enfoque único, ¿no? Eso a la catástrofe del coronavirus. Sí, pero fíjate, de ese titular, que es esa traducción, luego el contenido del artículo es, digamos, positivo o apoya la emisión de esos eurobonos. Entonces, pero al mismo tiempo, en el texto de la noticia, que ya digo que es bastante favorable a las tesis, probablemente más favorable incluso de lo que yo sería, a las tesis del gobierno español o gobierno italiano, plantea hace un análisis realista de, oiga, ¿por qué a algunos alemanes o al electorado alemán o holandés hay cosas que no les gustan? ¿Cuáles son los miedos que tiene? Y en general en estos artículos, no solo en estos, hay muchos otros, van un poco en esa línea. Yo he querido traer este artículo del Financial Times y ese gráfico porque es muy significativo. Ese gráfico... Bueno, el titular dice algo así, Domingo, como que los líderes europeos se enfrentan por una respuesta al coronavirus, ¿no? El artículo en sí era un poco el relato de esas semanas, probablemente tiene un par de semanas de cuando había esas crisis esas cumbres en los ministros de finanzas en las que, bueno, pues se luchaba por si poníamos o no poníamos en marcha esta respuesta que ahora parece que está parada. Pero yo he querido traer este gráfico porque es muy interesante, porque lo que muestra es la evolución en el precio de la deuda pública de varios países de Europa, España, Francia, Italia, Portugal y Alemania, antes y después de que el Banco Central Europeo anunciara una de sus principales medidas de estímulo, ese paquete de 750.000 millones. ¿Y por qué es interesante este gráfico? Porque como vemos, ahí está marcado en una raya, pues el precio de la deuda iban subiendo un poquito y de repente, justo después de que el Banco Central Europeo lanzase su paquete de ayudas, todas bajaron. Y entonces vemos ahí la línea de arriba, la de Italia, la rosa que es de Portugal, España, todas empiezan a descender, salvo una. Justo a la derecha lo vemos. Hay una que Alemania. sube. Y fíjate, ni siquiera era un programa de eurobonos, ni era un programa de deuda
o un paquete de rescate desde el MEDE. Simplemente fue lo que ocurrió el día que el Banco Central Europeo dijo voy a aprobar una serie de medidas excepcionales para aportar liquidez a los gobiernos de la eurozona. Pues bien, lo que ocurrió fue todo el coste de la deuda baja y el de Alemania sube. Esto es muy significativo, ¿eh? Porque cuando decimos, ¿por qué no nos quieren ayudar? No podemos olvidar que no es solo una cuestión de, no sé cómo decirlo, de solidaridad o de que, no sé, nos quieran dar una lección por los años pasados. No, no, no. Es que a ellos, a los países del norte de Europa, ayudarnos les cuesta dinero. Entonces, podemos plantearnos, oye, estamos dentro de una unión monetaria, tiene sentido que los países más ricos sufran estos costes porque a cambio también ellos tienen acceso a los mercados del sur de Europa, pues Alemania, Holanda son países muy exportadores. Bien. Ni siquiera quiero entrar ahí, es decir, ¿quién se beneficia más de la unión monetaria? Si Alemania con esos mercados o los países del sur de Europa con la estabilidad que reciben con el euro. Pero lo que no podemos olvidar, es fundamental, es que si no lo entendemos, claro, nos hacemos esa imagen, yo que decía antes, esa caricatura de los habitantes del norte de Europa, de los alemanes, holandeses, es a ellos el hecho de que se perciba que nos están avalando, incluso de forma indirecta, a través del euro, lo que no deja de ser un aval, el euro mismo, ya cuando alguien dice, quiero eurobonos, digo, mírate el bolsillo porque la moneda de euro está respaldada en parte por esa capacidad productiva de la economía alemana u holandesa. Pues eso les cuesta dinero. Si perdemos eso, y claro, es lógico que ellos digan, un momento, claro. ¿A cambio de qué? Entonces, no solo a cambio de qué, sino cómo vamos a construir esa unión. Porque en esos artículos que decimos y en los que los que ahora mismo más se pueden leer en la prensa europea, hay otro elemento fundamental y es cuando España o Italia, por ejemplo, acuden a esa retórica que es muy habitual estos días de tenemos que superar esto todos juntos. La Unión Europea tiene que ser un club. En realidad, muchos de esos artículos de los periódicos no plantean exactamente que no las superemos todos juntos. Lo que dicen es, vamos a superarla todos juntos, pero juntos de verdad. Es decir, hagamos que esa unión monetaria se transforme también en una unión fiscal y en una unión más política incluso, pero sobre todo en no una solo unión derechos, sino también deberes de todos. Claro, la unión fiscal va por ahí, es decir, es el que se beneficia de esa moneda, pues tiene el presupuesto más controlado, tiene una serie de obligaciones para con sus socios, entonces es como juntos de verdad. Muchas veces la retórica que llega desde España y desde Italia es superemos esto todos juntos. ¿Qué quiere decir todos juntos? Emite eurobonos, dame el dinero y olvídate de mí durante los próximos 5 años. En realidad, muchas de las posturas de algunos analistas en Alemania, en Holanda, en Reino Unido, pues los analistas de la prensa anglosajona, en realidad son esto lo que debería llevar es a todos juntos, pero todos juntos en muchos más campos. Y fíjate que yo ahí no estaría muy de acuerdo. A mí eso me da mucho miedo. Es decir, a mí eso, construir así un poco por la puerta de atrás esa unión política que yo creo que lleva fracasando desde Maastricht, desde el año 92, yo creo que todos los problemas de la Unión Europea surgen de haber tratado de forzar de forma artificial una unión política que sus ciudadanos no querían. Pero por lo menos me parece un planteamiento más coherente. Si tú dices, vamos a superar esto todos juntos, bueno, pues vamos a establecer unas normas para una unión monetaria que también va a tener que ser unión fiscal. Pero decir, vamos a superar esto todos juntos y que eso consista en dame el dinero de los eurobonos y olvídate de mí y no me puedes decir nada en los próximos 10 años, me parece como mínimo peculiar, porque entonces no es juntos. Entonces, eso es solo... Como mínimo peculiar. Claro, es juntos para recaudar, pero para nada más. Entonces, claro, entiendo es bastante que... egoísta, Domingo. Es que ese es el punto. Ese es el punto. A mí eso es lo que yo digo cuando dicen, es que son muy egoístas. Yo digo, hombre, egoístas, léete realmente sus planteamientos, porque sus planteamientos no son tanto de no queremos nada con Italia o España, sus planteamientos son, en algunos casos, casi lo queremos todo. Es decir, vamos a dar muchos pasos más para consolidar una unión fiscal que sirva de base a la unión monetaria. Y ahí es donde algunos gobiernos reculan y, claro, entonces, bueno, pues no sé si tiene mucho sentido, pero yo creo que por lo menos plantear que los términos del debate sean esos, porque son más reales que los que muchas veces se escuchan en las noticias españolas. A mí me gusta el titular de Bloomberg porque dice que si los eurobonos es precisamente lo que ahora necesita Europa. Sí, bueno, ese es la pregunta del millón.
Claro, ese es un artículo interesante, pero lo que viene a decir es que sería muy largo establecer los eurobonos, que al final esto llevaría una negociación de 1 año, año y medio, 2 años, y que no tiene mucho sentido en una crisis como esta, que lo que necesitas es medidas inmediatas, abrir una puerta absurda que se va a tirar 2 años. Es más, sería más una cuestión política decir esto puede ser posible, pero que en la práctica lo que viene a decir ese articulista, que es italiano, es lo que necesitamos es medidas eficaces en el corto plazo. Vamos a ver de qué instrumentos ya tenemos a nuestra disposición sin pensar en una negociación a 2 años, que bueno, pues dentro de 2 años a saber dónde estamos. Bueno, pues ahora una pregunta para todos nuestros espectadores. ¿Tú le prestarías el dinero a los que vemos en la imagen? Sí, un poco sí, Pedro porque Sánchez, Pablo Iglesias, Carmen Calvo. claro, porque esa es la cuestión. Cuando yo decía antes, vamos a olvidarnos del déficit de los últimos 10 años, que más o menos lo estamos haciendo, Vamos, ¿tú ¿no? les prestarías el dinero a nuestro gobierno? Claro, entonces, imaginémonos que no sabemos cuál ha sido el déficit de España en los últimos 10 años, ni si ha cumplido o no ha cumplido. A ti lo que te hacen es que se presentan estos señores. Es cierto que mandan a Nadia Calviño, que yo creo que es un poco la más presentable de todos y la que da más seguridad, la mandan a ella a Bruselas, pero claro, Nadia va y te dice, oye, que a ver si emites hay 200.000 millones de euros en una emisión de deuda y me los prestas. Claro, yo me imagino a los señores que están ahí en la sala con Nadia Calviño y le dicen, pues eso, yo me pondría hasta fotos, si fuera mi ministro de Finanzas de alguno de estos países y diría, ¿200.000 a estos? Claro, esta es la cuestión, porque es muy fácil tirar con pólvora del rey, yo siempre digo, es muy fácil. De hecho, cuando esto ya lo dije... Carmen Calvo es la que dijo que el dinero público no era de nadie. Claro, no es la primera vez que yo digo algo, bueno, no solo yo, ha habido mucha gente que lo ha dicho, pero por ejemplo, en la crisis de la deuda griega, entre el año 2010, 2015, sobre todo en 2015, que fue cuando fue más agudo el problema, mucha gente decía, es que qué insolidario. Y tampoco Grecia necesitaba tanto dinero, a lo mejor eran miles de millones, pero quiero decir, yo decía, hombre, si todos esos que gritan en las redes sociales, qué insolidarios, no sé, pongamos que 8 o 10 millones de europeos, de esos que gritan mucho en las redes sociales y que les dan a los likes sobre lo insolidarios que son Alemania o Holanda, pues venga, cojamos a 10 millones de europeos, que probablemente tendrán un patrimonio pues que no esté mal. También españoles, cojamos a los españoles de más patrimonio, que por cierto, Podemos es el partido con un nivel en el que sus votantes tienen un patrimonio más elevado, con lo cual ellos están en el top 10, top 20 de la sociedad española. Probablemente tengan liquidez ahora mismo, no sé, hemos dicho 10 millones de personas en el conjunto de Europa, 5.000 euros, 10.000 euros, con 5.000 euros tendríamos 50.000 millones, con 10.000, 100.000 millones, pues oye, que acudan a las emisiones de deuda del gobierno español. Claro, entonces, realmente tú les dices esto y entonces ya regulan. No, hombre, no, es que no me vas a decir a mí que si yo presto dinero. Y digo, hombre, si prestáis todos los que protestáis, sí, pero esto normalmente no lo quieren hacer. Entonces, es como, no, que se lo presten los contribuyentes alemanes y holandeses. Digo, y entonces me dicen, no, es que déjate de déficit. Digo, que no estoy hablando de déficit, lo que digo es, esta foto, ¿tú a esta gente le prestarías 10.000, 20.000 o 30.000 euros de tu patrimonio? Esta es la cuestión. Es decir, si a España se le cierran los mercados y la gente dice, es que qué malvados los buitres, los especuladores internacionales. Yo siempre digo, oye, vamos a acudir todos a una emisión de deuda del Estado español. Y entonces, normalmente reculan. O les digo, oye, tú a lo mejor tienes dinero invertido en un fondo de renta fija, a lo mejor tienes un plan de pensiones. ¿Tú qué pensarías si supieras que tu plan de pensiones está invertido al 90% en deuda pública española e italiana? ¿Estarías tranquilo? Y entonces ya se remueven un poquito así en la silla y dicen, hombre, es que visto así, bueno, pues, es que es como hay que verlo. Es que esa es la cuestión. Entonces, por eso, aquí la clave es, ¿tú le prestarías tu dinero a esta gente? Yo no, ya lo digo desde aquí, vamos, yo no. Y, claro, dirían, oye, pero es que los españoles, bueno, los españoles, pues, nos hemos elegido, o es el gobierno que hay ahora mismo, y la cuestión está, es lógico que desde el norte de Europa, mucho más allá de si hay déficit o no hay déficit, tengan ciertas reticencias. Pues sí, porque son las que yo tendría. Fíjate que estamos hablando de confianza, no de dinero. Bueno, es que, a ver, es que aquí cuando te piden dinero, son dos cosas que van muy unidas, claro.
Desde luego. Y ahora me preguntas, Domingo, que a quién prefiero dirigiendo la economía española. Y me has puesto a un lado a Pablo Iglesias y al otro me podrías haber puesto, yo qué sé, a Bob Esponja. Porque tengo claro que elegiría Bob Esponja. Opción de la derecha seguro. No, el Claro. otro es el ministro de Finanzas holandés. Me siento incapaz de decir su nombre. Es algo así como Gopke Hoekstra o algo así. El holandés es que es complicado, sí. Este en concreto es bastante. Y es como el maligno de los malignos. Es el supervillano de las últimas semanas en las noticias El que nos europeas. odia más. El que nos odia más, además, un halcón de lo peor, el más malo entre los malos. Y yo, bueno, tampoco le conozco mucho a este señor, no sé cuál ha sido su trayectoria en Holanda, no soy un especialista en política holandesa, pero, de nuevo, un poco el planteamiento que se hace cuando se habla de eurobonos es lo que yo decía antes, ¿no? Los países del sur de Europa dicen, tenéis que ser solidarios, vamos a emitir deuda de forma conjunta, y los países del norte de Europa dicen, bueno, nos tenéis que dar algún tipo de condiciones o seguridad de que vamos a terminar cobrando o de que no vais a malgastar, entre comillas, este dinero. Y, claro, los países del sur de Europa dicen, bueno, o sea, queréis que seamos una especie de colonia o queréis imponernos la política desde fuera o no podemos permitir, eso es un ataque a nuestra soberanía. Y yo digo, sinceramente, si a mí me dicen, ¿quién prefieres que organice la política económica? Como está ocurriendo en las últimas semanas en el gobierno español, además, que da la sensación de que cada vez tiene más poder y hace más lo que quiere Pablo Iglesias, o que nos imponga las normas desde fuera este señor, digo, con los ojos cerrados. Pero no solo yo creo que si le preguntamos a una mayoría de españoles, incluso los votantes del PSOE, si la disyuntiva es quién tiene que dirigir nuestra política económica, si hay que dejar libres a estos señores que están haciendo las barbaridades que están haciendo en el gobierno en las últimas semanas, o mejor que nos controlen un poco desde Bruselas, bueno, sin ninguna duda. Yo muchas veces, yo soy bastante crítico en la Unión Europea, pero yo siempre digo que yo sería muchísimo más crítico en la Unión Europea si yo fuera alemán o holandés. Siendo español, vamos, venero, o sea, estoy deseando que haya en estos momentos, o sea, puede ser una cuestión puramente coyuntural, pero siendo español, menos mal que tenemos a Bruselas y menos mal que tenemos el déficit, o sea, el euro, porque si no, a saber dónde, si tuviéramos una moneda, si lo hubiéramos tenido en el año 2008 con Zapatero, a saber dónde habríamos terminado, y si ahora mismo tuviéramos una moneda propia, un banco central propio con estos señores en el gobierno, a saber dónde estaríamos. Qué pena y qué lamentable, Domingo. Es un poco triste, es verdad, pero es así. Yo soy euroescéptico. Disfruten lo votado. Claro, yo soy euroescéptico cuando no sé cuando pienso como ese extraterrestre del que hablábamos antes, ¿no? Cuando pienso en un plano puramente teórico, cuando pienso en un plano práctico, estoy en España, digo, ¿cómo que euroescéptico? Soy más pro Unión Europea que González Pons, que decía el otro día algún amigo, pues eso. Vamos con 2 imágenes más. ¿Y si lanzamos hispanobonos con ellos? Tú me quieres matar del susto, Domingo. No, a ver, esto es importante, porque también es una cuestión que yo siempre digo, cuando vas a criticar a otro, ponte primero esta expresión de ponte en sus zapatos, ¿no? Una expresión inglesa que también aquí utilizamos a veces, ¿no? Ponte su piel, sí, sí. Ponte en su piel y pongo esta foto ahí porque es relativamente fácil desde España decir a Holanda, Alemania, oye, tenéis que emitir eurobonos y ser solidarios. Pues claro, es como sois solidarios vosotros con nosotros. Pero yo entonces le diría a la gente, tú imagínate que no existiera el euro, o que mañana se acabase con el euro, esperemos que no, por cierto, pero imagínate que no existiese el euro y que países hermanos, igual que son hermanos y son aliados y amigos de Italia, Alemania y Francia, pero también lo son los países sudamericanos. Entonces imagínate que no existiese el euro y que desde Sudamérica dijeran vamos a montar una moneda común entre España, Portugal y los países hispanoamericanos. Pues lo primero, fíjate, montar una moneda común. ¿Qué dirían los españoles? Pues probablemente empezarían a decir, hombre, si nosotros queremos mucho, es verdad, y yo también, pero vamos a ver, hay que plantearse estas cosas, es que nuestras economías son muy diferentes, es que hay situaciones muy que no son comparables. Claro, ya os llamaremos, ¿no? Un poco por ahí. Pues venga, incluso si no hubiera esa moneda propia, que dijeran, bueno, pues vamos a emitir en una cumbre iberoamericana de estas que hay, pues dijeran, vamos a emitir deuda conjunta y así con el paraguas de todos los países iberoamericanos, pues nos podemos financiar todos un poco más barato.
de nuevo, ¿qué dirían los españoles? Pues un poco ya os llamaremos. Claro, diríamos, ¿pero qué dices? O sea, ¿vas a hacer que yo figure como avalista de estos tipos, de estos que aparecen en la foto y de otros? A lo mejor de otros sí, o yo sí. A lo mejor hay españoles, no sé, me imagino los votantes de Podemos, bueno, me imagino muy entre comillas. Sí, pero iba a decir que ellos sí querrían ser avalistas de estos que aparecen en la foto. Yo creo que no, que tampoco. Los votantes de Podemos dirían, no, mira, mejor ya os llamaremos, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo más allá de la broma? Porque es importante. Por lo que decía antes, ponernos en los zapatos del otro. Es decir, es muy cómodo desde la posición del que recibe el dinero decirse solidario. No. Piensa tú qué dirías si fueras tú el solidario porque tú fueras más solvente que el otro con el que vas a compartir deuda. Y tenemos un ejemplo muy claro en España. Probablemente diríamos que no, la sociedad española en masa se negaría y, desde luego, si dijéramos que sí y estuviéramos dispuestos a emitir deuda conjunta con algunos de los países sudamericanos, les pondríamos unas condiciones, yo diría que draconianas. Es decir, les exigiríamos un nivel de control y de cumplimiento con las cuentas públicas y muchísimo más duro y seríamos muchísimo más exigentes de lo que Bruselas es con nosotros ahora mismo. Entonces, como mínimo, pensemos eso, pensémoslo porque, si no, ese discurso que hacemos de es que estos alemanes, estos holandeses son unos egoístas y unos insolidarios, hombre, si tú no lo sostienes o si tú no lo pudieras sostener en el caso contrario, en el que tú te situarías como el avalista, pues probablemente entonces, claro, el discurso empieza a sonar más a lo que tú decías antes, a un egoísta que lo que quiere es que le den el dinero y no realmente a un socio de un club que quiere compartir las alegrías y las penas con sus otros socios. Y vamos a acabar recomendando 2 artículos de Libre Mercado. Estos fueron los 2 artículos que escribimos, que publiqué yo hace una semana. Alemania, Holanda versus España e Italia, 5 claves para entender la batalla del coronavirus en la Unión Europea, y eurobonos, por qué Sánchez e Iglesias los anhelan y por qué serían terribles para España. Sí, eso es. Un poco ahondamos en los temas que hemos tratado hoy aquí, los ponemos un poco en perspectiva y le recomendamos a la gente, bueno, pues si quieren algunos datos más, ahí pueden encontrarlos también. Por cierto, no quería que se me olvidara, que casi se me pasa. Hoy, el día que grabamos, ha publicado en El Mundo Benito Arruñada un artículo muy interesante sobre este tema, me ha gustado, porque además hacía 2 o 3 preguntas muy, muy interesantes. Arruñada es un crack, a mí es de los economistas españoles que ahora me gustan, pero decía, cuidado, ¿estamos nosotros en España para dar lecciones de solidaridad? ¿Cuánta solidaridad hay entre las regiones españolas? ¿Cuántos gritos, cuántas protestas, cuántas acusaciones hay cada vez que se habla de balanzas fiscales, de si ayudar o no a las regiones pobres, de si tiene sentido mantener las transferencias? Pues, claro, es un poco esa foto que enseñábamos antes, el ejemplo sudamericano, pero también simplemente ahora, mirando a la situación en España, muchas veces no somos los primeros o hay muchas partes de España o desde muchos partidos políticos que deberían hacérselo mirar 2 veces a la hora de tratar de dar lecciones a los otros cuando nosotros mismos muchas veces no lo aplicamos en primera persona. Pues muy interesante, Domingo. La verdad es que esto de los eurobonos casi se plantea como una especie de caridad. Cosa y palabra y gesto que odian desde la izquierda. Sí, bueno, a ver, no, ellos lo plantean más solidaridad, somos un club. Lo que pasa es que luego esa retórica no va unido al resto de los hechos. Digamos que solo se quedan en la retórica, solo se queda en la primera parte, la de dame el dinero, el resto se queda ahí un poco flotando, no se sabe muy bien hacia dónde va. Pues, Domingo, muchas gracias. No sabemos si, como todo esto va tan lento, los eurobonos al final no acabarán llegando, porque antes saldremos de esta y antes nos intentaremos recuperar como podamos. No, yo creo que eurobonos no va a haber seguro. A ver, al final estamos hablando de eurobonos con casi la etiqueta, pero la pregunta es, ¿qué mecanismos de mutualización, en cierto sentido, de la deuda o de ayuda va a haber en la Unión Europea? Ya hay varios, y lo hemos dicho, tanto el euro en sí mismo, la moneda, como las acciones y las medidas extraordinarias del Banco Central Europeo ya son en sí mismo mutualización. A ver si alguien se cree que España o Italia estarían financiándose a los tipos a los que están financiando ahora mismo si no estuvieran detrás de Alemania o Holanda. Eso es absurdo, con lo cual
ya están siendo solidarios y ya nos están ayudando. Otra cosa es si vamos más allá. Y en ese debate general, más allá de la herramienta concreta del eurobono, casi ya digo que es más una etiqueta que el hecho en sí de que se vaya a aprobar esa deuda mutualizada, es en ese debate general hasta dónde tiene que llegar la ayuda de los diferentes estados de la eurozona, donde como no nos hagamos las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de este vídeo, será imposible que comprendamos a nuestros socios. Y tanto que hablamos de ellos, tanto que les pedimos a holandeses o alemanes que nos comprendan a nosotros y lo difícil que es nuestra situación en estos momentos, pues también tratemos de comprenderles a ellos. Pues lo dicho, muchas gracias, Domingo, y nos vemos muy pronto. Gracias a todos por estar ahí y seguirnos en esta pizarra del confinamiento. Gracias. Un saludo.